Seguimos así adelante. Estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? En este capítulo 12, esta historia preciosa del Señor. La entrada triunfal, ¿verdad? Que estuvimos viendo el domingo pasado. Podía haber sido esta la luz que este pueblo no pudo ver, que vemos nosotros en Juan en el capítulo 12, versículo 46, donde dice: yo la luz he venido al mundo. Después de los señales que Juan el apóstol nos enseña que Jesús hizo delante de ellos para confirmar la vida, el poder y la resurrección que Jesús mostró y fue. Estaba presente con ellos para convencerlos que Él fue lo que ellos esperaban, como dice Juan 12, versículo 34. Nosotros hemos oído de la ley, pero no fue como ellos pensaron. Dios tuvo otro plan que fue visto en el Antiguo Testamento antes, donde vemos nosotros en el versículo 14 del capítulo 12 de Juan: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. La comprensión no vino hasta después a ellos, el pueblo, como también a los 11 que quedaron después con esta obra grande que Jesús hizo. Como vemos en Hechos 2, capítulo 2, versículo 37, donde dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Fue la convicción que sintió el pueblo después de que el Señor había sido crucificado por ellos, para ellos. Aquí vemos nosotros la convicción que ellos sintieron en este primer sermón que dio Pedro, donde vemos nosotros que este pueblo, ¿verdad?, se arrepintió del pecado que ellos habían cometido. El pecado fue cuando el Señor fue crucificado por este pueblo, siguiendo, ¿verdad?, la misma idea de los fariseos y de los escribas que buscaban matar a Jesús. Hoy en esta mañana, por eso nos congregamos en esta iglesia, para estudiar de Jesús. Venimos a conocer quién fue Jesús conforme a lo que la Biblia nos enseña. Como antes fue, así nos damos cuenta aquí, como antes que fue con los 11. Nosotros nos damos cuenta en el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. Esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 16, que la comprensión de estos discípulos no llegó hasta después. Lucas 24, versículo 45 dice: entonces le abrió el entendimiento. Fue entre la resurrección y la ascensión al cielo de Jesús en el monte de los olivos, donde vemos que el Señor le abrió los ojos a sus discípulos. Nos podemos dar cuenta nosotros aquí que después de que Cristo resucitó, entonces sus ojos de ellos, su entendimiento de ellos para ver las cosas fue aclarada. Y esto es muy importante para que nosotros podamos conocer al verdadero Jesús, ya que nosotros hemos sido amonestados de que hay falsos profetas, falsos cristos, que se les llama los anticristos, que Juan el apóstol nos advierte que hay. Hoy en estos días yo quiero que ustedes sepan que hay mucha falsedad. En la mayoría hay mucha falsedad, casi el 80% es una falsedad, por la razón de que no nos basamos en la palabra del Señor como deberíamos de basarnos, de estudiar del Jesús, de su personalidad, lo que Él requiere, lo que Él nos llama a hacer. Esto requiere tiempo, hermanos, y por eso yo creo que debe esto llevarnos a buscar el tiempo para congregarnos, así confiando, ¿verdad?, que el pastor es el que está estudiando esto para que así Él entregue la palabra del Señor a nosotros y nosotros podamos conocer más a Cristo cada día más. Tengo más de 15 años estudiando la palabra del Señor, 5 años estuve yo en el instituto y todavía llego a la conclusión de que no sé nada todavía. Usted dirá: bueno, hermano, ¿qué pasó con todo ese tiempo? Es que yo le digo a usted, este es un estudio profundo que yo creo que nunca vamos a llegar hasta el suelo con ello, porque es muy profundo la palabra del Señor. La comprensión del pueblo no fue vista, como vamos a darnos cuenta hoy en esta mañana. No se dio
La comprensión no se fue vista en el pueblo cuando ellos estaban con Jesús, y tampoco fue vista en los discípulos cuando estaban ellos caminando con Jesús. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Vamos a darnos cuenta hoy en esta mañana cuando leíamos en este versículo, en este capítulo 12. La comprensión del pueblo no fue vista como fue la manifestación del Mesías. La comprensión fue después para solo algunos y no todos, como vemos hoy en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 43, donde dice la Biblia: amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos así a abrir nuestras Biblias, si no las hemos abierto, y vamos a ir al capítulo 12, versículo 16 al 19. Del 16 al 19. Y les invito que la lean conmigo, conmigo con su vista, mientras yo leo aquí en el versículo 16 al 19. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Podemos tomar nuestros asientos. Queremos tocar 3 puntos hoy en esta mañana, ¿verdad? Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Su pueblo, pero sin entendimiento. Su pueblo fue. Su entendimiento no fue. Estos 3 puntos vamos a ver. Ahorita vamos a clarificar esto para que todos podamos entender. El primer punto que nos damos cuenta se va a hallar en el versículo 16, que es muy sencillo, muy fácil. Y podemos también profundizarnos en ello y darnos cuenta que el hombre sin Cristo no va a poder entender estas cosas. Aún nosotros que conocemos a Cristo, como estuve hablando el viernes, se requiere que nosotros tengamos siempre la pala y la hacha y escarbemos profundo para poder hallar lo que el Señor quiere para nosotros. El versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Los discípulos eran los que caminaron con Jesús. Los discípulos eran los que estaban con Jesús estos 3 años. Los discípulos eran los que estuvieron con el Señor en el monte de transfiguración, que oyeron la voz. En un caso fue Juan el Bautista, que oyó la voz cuando después de que el Señor fue bautizado. Oyó esta voz que vino del cielo, que en su Hijo tenía gran complacencia. La segunda vez nos damos cuenta también que fue en el monte de transfiguración cuando estuvo Juan, Pedro y Santiago. Y cuando estuvieron ellos en el monte de transfiguración, dice que vino una nube sobre de ellos, esta nube, y de esa nube se oyó una voz que se oyó de esa nube salir, que en su Hijo tenía gran complacencia y que a él deberíamos de escuchar. Quedó tan profundamente en el corazón de Pedro que nos damos cuenta que aún hasta Pedro lo escribió después en una de sus epístolas para demostrar que él fue testigo de esta voz. Y no tan solo Pedro, sino también el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, también nos demuestra que esta voz él también la escuchó. Esto impactó el corazón de estos hombres. Pero aunque haya impactado el corazón de estos hombres, ellos no entendían todavía todo lo que estaba aconteciendo. Cuando el Señor entró a la ciudad, a esta gran ciudad que se le llama la ciudad del Rey, el Señor cuando entró con este asnillo que estos discípulos fueron a buscar y que pusieron ellos también sus mantos sobre ese asnillo para que el Señor se pudiera sentar sobre ese pollino, y después que el pueblo empezó a arrancar ramas, ¿verdad? También para demostrar ellos algo también, y también que pusieron sus mantos en el suelo para que así este pollino pudiera entrar a la gran ciudad del Rey. Ellos no comprendieron lo que estaba aconteciendo en ese momento.
como nosotros a veces en algunos casos podemos relacionarnos con esto. En nuestra vida muchas cosas están aconteciendo y nosotros somos limitados, al menos de que Dios nos dé el completo entendimiento por qué están las cosas así. Estos discípulos igualmente, con la ayuda de Dios, porque la Biblia nunca nos enseña que nosotros podemos, sin Él nada somos. Jesús le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Es triste que el hombre en su necedad piensa que puede. Es triste pensar, ¿verdad?, de que nosotros podemos hacer algo, pero la verdad es que la Biblia nos enseña que el hombre sin el Señor nada puede hacer. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña en Filipenses, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. Entonces nos damos cuenta en este versículo 16, conforme a lo que vemos aquí, que estos discípulos no lo entendieron hasta después. Nos damos cuenta que el Señor entró como el rey que fue profetizado en Zacarías. Nos damos cuenta nosotros que el profeta Zacarías profetizó esto cuando estaba el pueblo regresando para atrás a Jerusalén. Después de haber sido castigados por 70 años, que el Señor los detuvo allá, a su pueblo que amó. La promesa se cumplió, el castigo se cumplió y el Señor ahora permitió que su pueblo regresara. Fue un tiempo muy difícil para ellos y ellos tenían que unirse como una nación, trabajar juntos físicamente, orar juntos espiritualmente y también participar juntos en la batalla que iba a haber delante de ellos. No iba a ser fácil. La reconstrucción de este muro tenía que hacerse y no se iba a poder hacer así nomás. El templo tenía que ser reedificado. Y hubo temporadas donde nos damos cuenta nosotros que el pueblo decayó de ánimo, se desviaba mucho. Siempre nos hemos desviado como gente. ¿Qué podemos decir de la gente? Como gente nos desviamos siempre. Nos desviamos con cosas pasajeras. Esa es nuestra falta, ese es el pecado que hay en nosotros todos. Y nos damos cuenta nosotros que así este pueblo luchó mucho con el ánimo porque se desanimaba mucho. Pero este profeta Zacarías, yo creo que cuando dio esta profecía de que el Mesías iba a entrar con este pollino, apresuró los ánimos de ellos y el corazón de ellos para apurarse en este trabajo tan pesado que les esperaba a ellos, para después de esta reconstrucción del muro y de esta reconstrucción del templo, pudiera después ellos ver al Mesías entrar por este pollino, que no lo fue, hasta que Cristo entró a la ciudad con sus 12 discípulos y con este pueblo bulloso que estaba proclamando lo que la Biblia nos enseña. Hosana, oh sálvanos Jehová, decían ellos. Oh sálvanos Jehová. Este salmo precioso que nosotros nos damos cuenta que está en el Antiguo Testamento. Su pueblo es el segundo punto que vemos nosotros. Cuando nosotros nos fijamos bien en este contexto también, nos fijamos bien también que en el capítulo 1 de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 dice: a lo suyo vino. El Señor vino a salvar a lo suyo primero. Vino a traer el mensaje. Y nosotros diremos: pues parece que el Señor fracasó, ¿verdad? Porque no muchos se salvaron. Parece que Dios cometió aquí una falla, porque Dios no salvó a todo su pueblo como el Señor lo había prometido. El Señor tenía un plan, amados, y en este plan nos demuestra el Señor en este evangelio que sin Él nada vamos a poder hacer. Los que fueron ayudados para creer y confiar y entender en esta salvación fueron los que a Él le plació. Jesús les dijo a ellos en este capítulo donde enseñó del buen pastor, y nosotros ya lo hemos visto. El Señor le dijo: mis ovejas oyen mi voz. Entonces nos damos cuenta de que este plan no es tanto nuestro ya. Este plan es divino, este plan es eterno, este plan viene de Dios, y sin Dios, como dijo Jesús, nada vamos a poder hacer. Esto me llama a mí, hermano, a clamar por misericordia. Esto me llama a mí, si yo quiero ser salvo, a pedirle al Señor perdón, arrepentirme de mis pecados
y darle mi vida a Él, porque hallo de que esto no se halla en mí sin la ayuda de Dios. El hombre no puede acercarse a Dios al menos de que Dios lo llame. Así es el Señor, y así tan agradecido podemos estar hoy nosotros en esta mañana, que si estamos aquí no es porque yo llegué aquí porque yo quise, es porque Dios nos ha traído hoy a su presencia. Y Dios nos ha concedido a nosotros para poder estar delante de Él, no porque seamos dignos en nosotros mismos, pero sino porque su palabra lo dice. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, 11, a lo suyo vino, primero vino a su familia. La bendición iba a venir a su familia y cuando su familia la rechazó, entonces esto rebosó a los gentiles que somos nosotros. Si no hubiera sido rechazada por ellos, hubiera rebosado a nosotros en otro estilo. Pero nos damos cuenta que rebosó después de que ellos también lo rechazaron, los religiosos. Después de que el Espíritu Santo, los que hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que después en el Espíritu Santo, cuando fue derramado en el capítulo 2, nos damos cuenta que en ese día del Pentecostés, Pedro, el Espíritu Santo lo levantó para predicar este precioso mensaje. Y esta gente que había crucificado a Cristo se sintieron mal porque habían crucificado al Hijo de Dios, a su Mesías que Dios les había enviado. Y con la obra que el Espíritu Santo hizo en sus corazones, esa gente fue redargüida. Pero nos damos cuenta nosotros que los religiosos decidieron no creer. Los religiosos decidieron no querer entender. Usted sabe, nosotros hermanos podemos entender las cosas si hacemos la decisión de querer entenderlas. Si Dios asiste eso, si Dios asiste el querer yo entenderlo. Pero si Dios no asiste esa área en mi vida, no podemos nosotros entenderlo y por eso hallamos a un mundo ahora que no puede entender las cosas de Dios. Y no podemos culpar a esa pobre gente, sino queda la decisión de que Dios sea el que ayude y asista esa falta que está en nosotros, en la cual hemos nacido. Que el Salmo dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esa es la necedad que Proverbios también nos dice, con la cual hemos todos nacido. Porque somos hijos de Adán y porque somos hijos de Eva, por esa razón hemos nacido destituidos del reino de Dios por el pecado. Dios es justo y merecemos todos la muerte. Usted dirá, pero ¿cómo merecemos la muerte? ¿Por qué usted me dice eso a mí si yo nunca he pecado? Bueno, conforme a como Dios considera que nosotros estuvimos en Adán, todos merecíamos la muerte. Es más, el Señor dijo, si tú comieres de ese árbol, morirás. La sentencia estuvo allí. Antes de que Adán hubiera comido, antes de que Eva hubiera sido tentada, ya estuvo ahí esa sentencia para el que desobedecía. ¿Qué cree usted que era lo justo delante de Dios? Ya que todos sabemos que Dios es justo. Lo justo era de que la sentencia cayera sobre todos y que hubiera rayado al hombre del mundo como lo hizo en el diluvio y como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Lo lógico era, lo justo era de que Dios hubiera cumplido su palabra allí en ese caso y no haber mostrado misericordia hacia la humanidad y hubiera acabado a Adán y hubiera acabado a Eva. Pero el Señor les mostró misericordia y los destituyó de ese lugar para que salieran de ese jardín. Salieron de ese jardín y tuvieron que trabajar y laborar. El Señor le mostró al hombre misericordia porque lo dejó vivir. Pero hubo temporadas donde el Señor veía que el pecado llegaba hasta sus narices y oía el clamor del pecado que llegaba hasta sus oídos. Y Dios destacaba su ira sobre el mundo con un plan. El Señor todavía no tenía un fin porque el Señor había dicho que Él iba a enviar a su Hijo para venir a salvarnos, pero todavía faltaba mucho para llegar allí. Juan 12:38, el apóstol escribe
algo que Isaías vio. Cuando usted va a la Biblia, en el capítulo 12, versículo 38, dice: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién? Yo hago la pregunta hoy en esta mañana, como está aquí. ¿A quién? El brazo de Jehová, el brazo del Señor, se reveló a su pueblo, mas su pueblo decidió rechazarlo. Su pueblo decidió mejor no entenderlo. Su pueblo hizo una decisión de no querer entender lo que el Señor tenía para ellos. Y dice el versículo 38 del capítulo 12 de Juan: ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La pregunta correcta sería: a su pueblo, al que sacó de Egipto y los pasó por el Mar Rojo, y después 40 años estuvo con ellos en el desierto, enseñándoles la palabra, enseñándoles su fidelidad. Y parece que todos fueron reprobados, menos dos solamente: Caleb y otro más, que no fueron reprobados, que pudieron entrar a la tierra prometida. Dios mostró sus grandezas para que ellos pudieran amarlo y creer en Él, de que Él era su Dios. Dios hizo esto una vez para mostrarle a su pueblo después, y pudiera su pueblo seguir. Su pueblo no creyó en Él. Esto está en todos nosotros. Ay de nosotros si andamos buscando estas cosas. Ay de nosotros si no podemos tener suficiente fe en creer en Jesús, y que necesitamos esas ayudas siempre. Dios tiene un tiempo donde se manifiesta en nuestras vidas para que con eso confiemos de que Dios está con nosotros. El Señor dice en el versículo 38: ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién? A su pueblo. Por eso yo puse el segundo punto, es: su pueblo fue. A su pueblo fue. A su pueblo fue a quien Dios se reveló. Pero usted y yo podemos decir entonces: ¿por qué razón no los salvó? Porque ellos decidieron no querer entender. Por el pecado que estaba en ellos. Y quizás podemos decir: bueno, en este caso, como usted ya dijo, Dios tendría que asistirlos y ayudarlos para entender, para que ellos pudieran ver entendido. La Biblia también nos enseña que Dios es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. ¿O sí? Dios no está obligado a ser misericordioso con todos, ni por ciertas razones, ni por cualquier razón. Esta es la verdad. Dios es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. Él imparte vida eterna a quien Él quiere impartirle vida eterna. Por eso vemos diferentes casos que se ven en la Biblia, y a veces necesitamos tiempo para derramarnos en la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, que no lo tenemos ya. Estamos muy ocupados, la cultura nos tiene muy ocupados. Los domingos ya los distorsionamos, el mundo distorsionó el domingo, el día de reposo. Ahora todas las tiendas están abiertas, porque ahora ya no necesitamos ser esa nación cristiana que supuestamente nos llamamos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, me acuerdo que las tiendas estaban cerradas en ese tiempo. Era un día de ir a la iglesia. Era un día donde la familia cristiana pasaba todo el día en la casa del Señor. Ese era el día del Señor. Pero la iglesia siempre ha sido débil. La iglesia siempre ha sido débil. La iglesia siempre, hermanos, se ha dejado llevar por la cultura y el mundo. Y cuando el mundo nos enseñó que el domingo se puede trabajar, ahora vemos estos casos ahora en la iglesia. A veces nos topamos con gente así en la iglesia. El siervo sabe y debería enseñarle al pueblo que el domingo es el día del Señor. Estamos en este mundo, dijo Juan, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Su entendimiento no fue. El tercer punto es este, donde vemos en el versículo 37, y mejor sería que hubiera sido el segundo, pero aquí lo puse yo como el tercero. Pero a pesar de que había hecho tantas señales. Cuando yo veo esa palabra pesar, parece que eso significa que estaba pesado.
Esto significa que llevaba una carga, estaba lleno, había mucho que había hecho Jesús por ellos. El Evangelio de Juan solamente registró 8 señales, 8 señales. Los otros evangelios registraron más señales que el Señor hizo. Y aquí Juan nos enseña que dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, a pesar de que había hecho tantas señales poderosas, como aún hasta para resucitar a uno que se llamaba Lázaro, pero que después murió, para demostrarle a su pueblo de que Él era la resurrección y la vida. Nos damos cuenta que aún alguien puede resucitar entre nosotros, pero sin la ayuda de Dios, de que Dios ayude en nuestro entendimiento, lo veremos como cualquier otra cosa. Este pueblo lo vio como cualquier otra cosa, porque si se hubieran dado ellos totalmente al Señor, no lo hubieran crucificado al Señor. No hubiera podido haber sido Él crucificado. Yo me imagino que allí es donde este pueblo se hubiera levantado en contra de toda esta nación romana, aunque hubieran muerto ellos todos, porque eran muy débiles. Pero yo creo que hubiera habido una resistencia en ellos, donde ellos iban a poder resistir de que mataran a su Mesías si ellos hubieran entendido, pero Dios no ayudó su entendimiento de ellos. Y en algunos casos, algunos otros, los religiosos, decidieron después no creer. ¿Por qué digo yo así, hermano? ¿Por qué soy tan brusco para decirlo así? Porque después de que el Espíritu Santo vino, cuando usted lee la Biblia en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vemos que el Espíritu Santo se movía. Y esta gente que fue la que crucificó a Cristo, conforme a lo que dijo Pedro, vosotros habéis crucificado al ungido, al santo de Dios, al Cristo. Vosotros habéis hecho eso. Era para que ellos se hubieran todos sentido mal, pero vemos nosotros que nomás fueron 3,000. Dice la Biblia que hubo algunos fariseos que se entregaron. ¿Pero usted cree que Dios estaba solamente interesado nomás en algunos o 3,000? ¿O no? El Señor dice que el deseo de Él y su voluntad es de que todos lleguen a la salvación. El Señor no excluye a nadie, pero también a nosotros, los que no hemos sido excluidos de esta salvación, nos va a demostrar en la Biblia que en algunos casos así pasa. Cuando nosotros nos damos cuenta en Hechos, en el capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias e ir al capítulo 2 de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, dice el versículo 22 del capítulo 2. Si usted lee la Biblia, usted sabe dónde estoy. Si usted no la lee, no sabe. Varón aprobado por Dios, entonces vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por Él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios ya tenía esto en plan. Prendisteis, ellos son parte de esto, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Tus manos no las usaste, pero dice, como parece que hay un dicho, no es, tiene más culpa también, no tan solo el que tiró la piedra, sino que el también que le dijo, tírala. Los dos tenían la culpa delante de Dios, como el que tiró la piedra, que quebró la ventana, como el que le dijo, tírala, échala, quiebra la ventana. Fueron culpables. Y todo el mundo está culpable por este caso. El mundo está destituido. El que no está en Cristo. El que no está en Cristo verdaderamente está destituido de su gloria, conforme a lo que la Biblia nos va enseñando. El cual Dios dice levantó, suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjense, porque él era el ungido, no iba a poder ser retenido. Conforme al salmo que dice aquí en el versículo 25 de Hechos 2, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este salmo, este entendimiento fue dado a este hombre, escritor, a Pedro, como también a Lucas, que después lo escribe aquí, el que escribió este libro de los Hechos. Nos damos cuenta que esto es lo que ellos no entendían, hermanos. Esto era lo que ellos no comprendieron al principio, hasta que después empezaron ellos a reflexionar en las obras que Jesús había hecho. Y empezaron ellos a estudiar que esto estaba en las profecías de los profetas, para amacizar más esto, para que esto se cuajara y se hiciera más sólido de lo que era. Cuando estos hombres, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obró en esa forma tan preciosa en la vida de ellos, les dio un entendimiento para que todo esto pudiera llegar a la claridad, para dárselo a nosotros ahora, hoy en este día. Para persuadirnos, la Biblia nos debe de persuadir, convencer la Biblia, también por medio del Espíritu Santo, de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que sin Él nada podemos hacer. El hombre que no tiene a Cristo Jesús está destituido y va rumbo hacia el infierno, porque la Biblia así lo enseña. Dios hace una injusticia, si lo puedo decir así, de salvar a algunos, dice usted quizás, pero usted sabe que todos merecemos la muerte. Y al que Dios le place, le muestra a él misericordia, y al que no le place, sigue rumbo hacia el infierno. Lo justo, es justo Dios. No es injusto, porque lo justo es, todos merecemos morir. Pero a Dios le place mostrar su misericordia a los que Él quiere mostrarle misericordia. Aunque a mí me parezca y aunque a usted no le parezca, o aunque a mí no me parezca y a usted no le parezca, este es Dios, este es su plan. El verdadero salvo, no el superficial, no el religioso, porque esos no son salvos. El verdadero que es salvo, hermanos, estará con el Señor. El viernes estaba yo dando una ilustración, ¿verdad?, de que cuando nosotros nos sentamos a la mesa, a veces a comer, vamos a un restaurante muy elegante o vamos a un restaurante donde sirven la comida que nos encanta. ¿Cuántos hemos ido a un restaurante que nos encanta la comida ahí y escogemos el platillo que nos gusta? Ordenamos de lo que nos va a gustar. Yo quiero esto. Y cuando lo ordenamos, aunque sea lo que nos gusta, porque nosotros tenemos esa voluntad, llevamos a la boca lo que nos agrada y hacemos a un lado lo que no. Se nos da quizás arroz, se nos da carne, se nos da quizás unos refritos, una ensalada, una bebida que escogimos, pero eso no significa que todo nos lo vamos a comer. Va a haber cosas que vamos a dejar en el plato. Hoy va a ver usted, cuando comamos hoy en este día este caldo, no todo nos lo vamos a comer. Va a haber cosas que vamos a hacer a un lado. Quizás a algunos no les gusta la cebolla. Quizás a algunos no les gusta la zanahoria. Quizás a algunos ni les gusta el pollo. Quizás a algunos nomás el puro caldo. Y eso es lo único que nos agrada y lo llevamos a nuestra boca porque nos agrada. Porque a nosotros Dios nos ha dado esa voluntad. Ahora si pensamos en el nivel de Dios, bueno, no podemos, pero Dios también así es. Él tiene un mundo delante de Él y Él escoge lo que va a venir, lo que va a ir a su boca. Él escoge lo que Él quiere. Él decide lo que Él quiere hacer. Nos deja a nosotros en un estado de que solamente lo único que podemos hacer es clamar: ten misericordia de mi alma, Señor. Sálvame, Señor. ¿De dónde puedo yo ser salvo, Señor? ¿De dónde me afianzo, Señor? Cuando tiembla, ¿dónde me escondo?
Cuando anda temblando en California, que no ha temblado por varios tiempos, la gente busca dónde refugiarse. En el momento del peligro, cuando vemos una amenaza en nuestras vidas, buscamos el auxilio y buscamos el mejor lugar donde podemos refugiarnos. Nadie se va a quedar al abierto, al menos de que nos quedemos así como una piedra ahí, tiesos. Se nos va a caer un barrote. Quizás un alambre eléctrico nos va a caer y nos va a electrocutar. No, inmediatamente buscamos refugio, buscamos un rescate. Y así es como la Biblia nos enseña este mensaje que se ha, hermanos, diluido hoy. La iglesia ya no predica esto. Esto es un mensaje que decimos nosotros. Ese predicador está hablando del infierno. Ese predicador condena detrás del púlpito. Ese predicador habla muy fuerte. No podemos oír esas palabras. Hoy la iglesia se ha llegado, hermanos, a diluir estos mensajes. Ahora la iglesia, los mensajes agradables son los que dan comezón a los oídos. Estos mensajes son los de prosperidad, de sanidad, lo que el pueblo quiere. Esto es lo que el pueblo le gusta, lo que nos gusta oír. No nos gusta oír la enseñanza de temer al Señor. No nos gusta eso. A nosotros nos gusta que, como dijo Pablo, en los últimos días habrá yo lo creo, muchos predicadores. Ahora no sabemos quién. Tenemos que estar en la lectura. Y así Dios le ha placido. Entonces el que quiere y está verdaderamente interesado, que Dios le ha dado eso en su corazón, de tener ese verdadero interés en su corazón, va a tener mucho cuidado dónde va a poner su pie para escuchar la palabra de Dios. No se va a meter en cualquier lugar. Y usted dirá a mí, no, hermano, pero ahora escuchamos a muchos decir que somos una iglesia, todos somos unidos. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que hay mucha falsedad hoy en estos tiempos. Hay mucha falsedad. Tengan mucho cuidado a quién escuchan, quién es su maestro. Tomen precaución de estudiar la Biblia en sus casas para conocer la palabra del Señor. Tengo yo 15 años, 12 años estudiando la palabra del Señor y todavía no he aprendido nada. Estuve en el instituto por 4 años estudiando la palabra del Señor, enseñándome cómo las estrategias de hermenéutica, de homilética, todas estas estrategias me las enseñaron las introducciones nomás. Con eso basta para que uno esté consciente de lo que tiene que hacer en la iglesia. Y aún así, mis amados hermanos, no puedo yo jactarme y decir que yo sé todo lo que está en la Biblia. Sigo aprendiendo, pero paso horas, hermano. Esto es de horas. Uno se tiene que, como hemos oído, quemar las pestañas. Esto no es de que viene algo divino de allá del cielo, pum, ya me dio algo. Eso es usted. Esto es de la palabra de Dios. Uno tiene que quemarse las pestañas, estudiar, tiene que usar la pala y tiene que usar el pico y entrar ahí. Así es como Dios le place y así es como Dios ve los que están interesados, que buscan. Yo he estado en casos así donde a veces me desanimo, no hallo nada, está borroso, esto no lo entiendo, no puedo hallar claridad. Voy a este versículo, voy a este libro, voy a este capítulo, voy aquí, voy al diccionario, no hallo claridad, mi mente no está clara la situación, pero sigo persistiendo con la energía que Dios nos da. Meto la pala, meto el pico, meto la pala, meto el pico, saco y empiezo a ver la evidencia de que hay plata y que hay oro allí. Entonces me alegra mi corazón y empiezo a decir, ahora sí, ya me hallé la joya que estaba buscando. Y soy como un hombre que vendo mi vida por 3 horas para hallar solamente una joya divina que Dios me deposita en mi corazón, para guardarla, como dije el viernes, en la caja fuerte que es nuestro corazón, donde atesoramos las joyas y las cosas valorosas. En esa caja fuerte que es nuestro corazón, ahí atesoro mis buenos recuerdos. Todos tenemos buenos recuerdos de nuestra niñez, juventud, tiempos cuando estábamos jóvenes, de las cosas buenas. Atesoramos en nuestro corazón esa caja fuerte. Ahí tenemos recuerdos muy valorosos. Dígale a su padre, dígale a su madre,
Yo puedo sentarme con mi madre, mi padre, quizás con mi madre un poquito más, y ella me cuenta historias de que cuando ellos fueron pequeños en México y que estuvieron ellos allí. Me fascina oír qué hizo mi abuelo, cómo fue mi abuela. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Aún a la edad que he llegado hoy, todavía me fascinan estas historias, y esos son los tesoros que están ahí también, juntamente con los tesoros de la palabra de Dios, que van a ir con nosotros hasta el fin, cuando estemos delante del Señor en su presencia, en espíritu. Todo lo de aquí se queda, hermanos. Usted nada se va a llevar, todo se va a quedar. Le quiero decir esto: su casa, su carro, todo se va a quedar. Usted se va a ir con las manos como vino. Usted se va a ir desnudo como entró aquí a este mundo. Y Dios nos advierte, pero el mundo está llevado por posesiones. Aún en la iglesia, muchos de ustedes están llevados por sus posesiones. Los tiene agarrados, porque así el diablo se le ha permitido. Cuando debemos de nosotros detectar esas cosas en nuestras vidas, debemos de buscar a Dios y decirle: Señor, ten misericordia, abre mi entendimiento. Dice la Biblia en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Esta fue el entendimiento, esta fue la revelación. Ni su carne vio corrupción. Fíjese. Después de que ellos le metieron la lanza, salió, dice Juan, agua y sangre. Después de que lo habían clavado en una cruz, el Señor murió en la cruz. Y dijeron: vamos a verificar lo que está muerto. Y le metieron la lanza y llegó hasta su corazón, y de ahí salió agua y sangre. Después vieron ellos que ya estaba muerto, necesitaba el cuerpo ir a un lugar, a una tumba. Y rápidamente, antes del día de reposo, porque estos judíos así eran, antes del día de reposo, vamos a preparar su cuerpo para meterlo a la tumba. Pero su cuerpo no iba a haber corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es muy interesante ver esto porque es muy confuso, pero ¿cómo puede ser que Dios es Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es Padre, y el Espíritu Santo es Dios? Esto no lo podemos entender a veces en algunos casos. ¿Cómo pudo ser de que Jesús fue Dios y Dios lo resucitó? Es interesante eso, ¿verdad? Porque ya vamos a tener que estudiar un poquito más ahí. Y tenemos que buscar las explicaciones, y tenemos que ver lo que la Biblia nos explica y nos enseña para esto. Tenemos que recordar que Jesús fue cuerpo, fue un hombre como usted, tuvo un cuerpo como usted y como yo, pero su espíritu era de Dios, 100%, total. Dios hombre, como lo han dicho muchos teólogos, Dios hombre, porque Dios estaba en él. Era un hombre, pero también fue Dios. 100% un hombre, como usted y yo, y 100% Dios. El que resucitó a ese cuerpo fue Dios en él. No pudieron matar a Dios. ¿Cómo vamos a matar a Dios? Dios es espíritu. Imposible. Es como si usted agarrara una pistola y le decía: voy a matar a Dios con esta bala. No puede. Usted va a darle al aire solamente. No puede matar. Dios nadie lo puede matar. Es espíritu. Pero ese espíritu estaba allí aun cuando el cuerpo estaba muerto, y era de ese cuerpo también. Y vino y resucitó al Hijo y lo levantó de ahí con poder, que los discípulos no lo podían creer. Se quedaron admirados, y ahí es cuando se les abrió los ojos. El 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está la promesa del Espíritu Santo que vino y que tuvo que venir para cumplir y afirmarlos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Y aquí lo aclara, no fue una experiencia que tuvo este rey, esto fue algo que había predicho, el que Dios le había mostrado a David sin saber qué era, y lo escribió para enseñarnos que este era el Hijo de Dios. Dijo él, Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, fíjese lo que dice Pedro a través del Espíritu Santo, todos están culpables en todo Israel. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al momento que oyeron esto, ellos se quedaron admirados. El versículo 37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón y se sintieron culpables de que ellos habían sido los que habían matado a Jesús. Esta es la obra del Espíritu Santo que los iba a encaminar hacia el arrepentimiento. Esta es la obra que necesitamos hoy en un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento conforme a la palabra de Dios no es porque me voy a arrepentir, porque quiero una casa, o porque quiero que me sane, o porque quiero que Dios me ayude con mi matrimonio, o porque si me da un trabajo yo voy a entregarme. No, ese es un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, ¿ustedes lo quieren ver? Aquí podemos ver si nosotros somos salvos o no. El verdadero arrepentimiento es cuando nosotros nos sentimos mal, aunque no estuvimos allí, de que matamos a Jesús. Ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el verdadero salvo, ese es el que va a estar en el cielo con el Señor, porque es una obra del Espíritu Santo. Ahora, si usted dice, yo me arrepentí para que se compusiera mi familia, bueno, la Biblia no nos enseña que esta gente se arrepintió para que su familia se arreglara, no se arrepintieron para que sus posiciones se hicieran mejores, no se arrepintieron para que sanasen. No, la Biblia dice que claramente ellos se sintieron mal por lo que habían hecho. Y aquí es donde muchos de nosotros llegamos a un acuerdo que esta es la senda, el camino del verdadero cristiano. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Eso es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice, todo hombre mentiroso, por en caso de que alguno dice, no, pero yo lo siento así. Dice la Biblia, todo hombre mentiroso, usted y yo, y solo un Dios veraz. Dice la Biblia, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Santo Dios, Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que nos tiene apuntados los que somos. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciéndose salvos de esta perversa generación. Esta es la perversa generación que está hoy en la tele. Esta es la perversa generación que el cine de Hollywood nos encanta ver. ¿Verdad que sí? Por eso yo hice una decisión de decirle a ustedes también y juntamente con mi familia, porque no puedo decir yo que no, yo estoy presente a mi familia y mi familia me conoce. Y yo les dije a ustedes, les dije, yo no quiero quedarme el domingo viendo películas de Hollywood. Ni usted debe de quedarse viendo películas del cine. Deberíamos estar en la casa del Señor, hermanos, no viendo el cine, ni viendo las cosas que Hollywood nos quiere entretener. Es un disfraz que está disfrazado con la obra del diablo. El diablo está muy bonito, muy atractivo. Su sonido es lo más precioso que pueda haber. Es la música más agradable. Es lo más precioso que pueda haber. ¿Que usted no ha oído? Que Satanás es un ángel de luz, que aún hasta los escogidos íbamos a ser engañados. ¿Qué no sabe usted de eso? ¿Qué no sabe usted que aún hasta las cosas que parece que son verdad son mentiras a veces? Porque el diablo las disfraza con su engaño. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. Así Dios lo dejó para que nosotros
no hagamos otra cosa más sino abrazar este precioso libro que ha estado con nosotros desde que este pueblo fue llamado hasta esta fecha. Tenemos el antiguo y tenemos el nuevo. Pero que Dios nos ayude a nuestras incredulidades, que Dios nos ayude a nuestras debilidades, que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Su entendimiento de ellos no fue aclarado. Vamos pidiéndole hoy en esta oración que Dios nos dé entendimiento para su palabra. Más, yo quiero más. Vamos a ponernos en pie. Vamos unidos a pedirle que nos dé entendimiento. Yo voy a tener que humillarme en este caso. Nadie quiere decir que no entiende. Somos muy orgullosos, amados. Somos muy orgullosos. Aún la Biblia, aunque no la entendamos, la entendemos. Tenemos que ser humildes, hermanos. Humildes, sinceros. Varones sinceros, humildes, como damas, mujeres sinceras, humildes. Vamos a pedirle al Señor, dame entendimiento en tu palabra. Lo que habló tu siervo, lo que habló el pastor, dame entendimiento para entenderlo, no lo entiendo. Padre, estamos aquí delante de tu presencia y te damos muchas gracias por tu palabra preciosa, que sabemos nosotros bien, como dijo, Señor, aquí el apóstol Juan, que aún ellos no entendían muchas cosas hasta que el Espíritu Santo vino y les dio el entendimiento. Señor, yo me hallo muchas veces así, Señor, que hay muchas cosas que no entiendo. Tengo que usar la pala y el pico para entrar en tu palabra. Y Señor, eso requiere un querer. Y si tú no me das el querer, yo no voy a hacerlo. Perdóname, soy pecador, soy faltista. Yo fallo, Señor, en muchas formas. Si pudiera yo entender y ver cómo yo soy, Señor, me asustaría quizás y me espantaría de lo horrible que es el pecado que hay en mí. Ayúdame, Señor, a entender estas cosas. Ayúdanos y danos el entendimiento en tu bendita palabra. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, ayude a tu iglesia hoy en este día también, Señor. Los que están alrededor del mundo, en todo lugar, que están, Señor, a veces sentados en lugares donde no están predicando tu palabra. Sácalos de ahí, Señor, y llévalos a una iglesia donde se predica tu palabra. Sácalos de la falsedad, sácalos de lo que la cultura quiere que hagamos. Sácalos, oh Dios, y llévalos a un lugar donde tus siervos predican tu palabra, donde tu palabra es la que se enseña y solamente tu palabra, donde podemos entender tu palabra. Ten misericordia de esta ciudad, Señor. Yo pido por esta ciudad que yo comprendo que la dureza del corazón solo tú puedes ablandarlo. Y si tú no ablandas ese corazón es porque no te ha placido, Señor. Por eso te pido, ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de estas almas que escuchan a través de esta bocina, los que escuchan, los que oyen. Señor, ten misericordia. No somos perfectos, Padre. El enemigo nos quiere ganar, Señor, pero tú eres el que tiene la última palabra. Ayúdanos a estar contigo siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.